Bogotá, 1861. La neblina se arrastraba como una serpiente por las calles empedradas de la Candelaria. Era una ciudad que aún se debatía entre la fe colonial y la modernidad republicana. Las campanas del convento de San Francisco repicaban con una urgencia distinta esa mañana de noviembre. No era el llamado a la oración, era el llamado al juicio final, el de un hombre, un sacerdote que había presenciado la muerte de Dios en manos de los hombres. El padre Francisco Margallo estaba de rodillas, rodeado por las sombras de su celda. La lámpara de aceite parpadeaba débilmente, proyectando su silueta sobre los muros carcomidos por la humedad. Tenía el rostro enjuto, la frente surcada de líneas profundas y los ojos desorbitados por el odio. Leía, una y otra vez, los decretos del gobierno liberal que ordenaban la expropiación de los bienes eclesiásticos. Aquel papel era más que una amenaza, era la firma del anticristo. Esa noche, la ciudad no durmió. A las 3 de la mañana, Margallo salió del convento, arrastrando una gran cruz de madera. La Plaza Bolívar estaba vacía, pero las ventanas se abrían lentamente a su paso. La cruz crujía como si protestara. Cuando llegó frente al Palacio Arzobispal, se detuvo, alzó el crucifijo al cielo y rugió como un profeta maldito. Maldita sea esta ciudad que expulsa a sus pastores. Oh Bogotá, madre de herejes, juro por las llagas de Cristo que pagarás con fuego, sangre y ceniza cada uno de tus pecados. Tu tierra temblará, tus aguas se volverán negras y ninguno de tus traidores morirá en paz. Hubo un silencio, un trueno lejano quebró el cielo, y luego el padre Margallo cayó de rodillas, convulsionando con espuma en la boca. 2 días después, moriría solo en su celda, rodeado por los cánticos de los monjes que ya temían su alma más que la del mismo demonio. Pero su muerte fue solo el principio. Pasaron meses. La ciudad olvidó el episodio. El gobierno continuó su campaña de despojo contra los conventos, y los religiosos fueron reducidos al silencio o al exilio. Pero la maldición no olvidó. El primero fue el general Santos Gamarra, el militar que lideró el operativo contra el convento de San Francisco. En febrero de 1862, durante una celebración en su finca de Suba, comenzó a sangrar por la nariz sin razón aparente, luego por los oídos. Los médicos no pudieron detener la hemorragia. Murió en medio de gritos desgarradores, y antes de exhalar su último aliento susurró, «Vi al fraile». Le siguió el abogado Camilo Rivas, redactor del decreto que expropió el convento. Se arrojó desde la torre de la iglesia de San Ignacio una madrugada, dejando una carta escrita con tinta y sangre. He soñado con el infierno, y Margallo estaba allí, pero no como condenado. Estaba sentado en el trono del fuego. Lo enterraron sin ceremonia. A partir de entonces, los funcionarios liberales comenzaron a temer. Algunos huyeron de la ciudad, otros se encerraron, muchos enmudecieron, pero el daño ya estaba hecho. El espíritu del fraile había despertado y su rencor era infinito. 1863. La niebla se volvió más densa en Bogotá. Era julio y sin explicación alguna, el centro histórico quedó cubierto por una bruma perpetua que duró 11 días. La gente hablaba en voz baja. Decían que las sombras caminaban solas, que se escuchaban pasos detrás de las puertas clausuradas del antiguo convento. Nadie quería acercarse. En ese mismo mes, la señora Beatriz Lamadrid, esposa de un ministro liberal, fue encontrada flotando en la fuente de la Plaza del Rosario. Tenía los ojos abiertos, la boca deformada por una expresión de horror, y un crucifijo grabado en la frente, marcado como con hierro caliente. La ciudad ya no dormía tranquila, y cada noche, una figura encapuchada, vestida con el hábito franciscano, era vista caminando por las calles empedradas. Algunos juraban haberla seguido hasta el claustro abandonado, pero desaparecía entre los muros como si nunca hubiese estado allí. El convento de San Francisco fue abandonado oficialmente en 1865. Las puertas se sellaron, pero no con fe sino con miedo. Durante años, los vecinos aseguraban escuchar cánticos en latín, campanadas a la medianoche y pasos arrastrados que resonaban dentro del recinto cerrado. Nadie se atrevía a investigar, pero un joven historiador, Elías Rosso, obsesionado con la figura de Margallo, decidió entrar. Era octubre de 1870,
Llevaba una linterna, un crucifijo y un cuaderno de notas. Saltó la tapia trasera en la madrugada y se adentró entre los muros agrietados. El silencio dentro era absoluto. Elías notó que el aire era más frío que afuera, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Avanzó por el pasillo del claustro hasta llegar a la antigua capilla, donde encontró el altar cubierto por telarañas. Y detrás, una figura oscura, de espaldas, encorvada, murmurando palabras en una lengua que no entendía. No pudo moverse, no pudo gritar. Cuando la figura se giró, Elías vio el rostro de un hombre sin ojos, con la boca cocida y la piel quemada como cera derretida. Despertó al amanecer en la calle, con las palmas de las manos quemadas en forma de cruz. Nunca volvió a hablar. Desde entonces, ningún académico intentó documentar a Margallo otra vez. El tiempo no borró la maldición, solo la fue enterrando bajo capas de olvido. Pero en 1880, Bogotá fue azotada por uno de sus peores incendios. Inició en la calle 10, cerca del centro, y devoró más de 40 viviendas en menos de 3 horas. El fuego parecía tener voluntad. No seguía el viento, no respondía al agua. Los testigos afirmaban haber visto a un hombre de hábito franciscano, de pie en medio de las llamas, orando con una voz grave sin arder. Una anciana que sobrevivió dijo: no era fuego, era castigo. Entre los escombros se encontraron 5 cuerpos carbonizados, y sobre uno de ellos un crucifijo de hierro negro. Las autoridades no lograron identificarlo. Aquella noche, las campanas del antiguo convento sonaron, aunque nadie podía entrar a tocarlas. Para 1901, Bogotá ya era una ciudad más moderna, pero su pasado no dormía. En una madrugada fría de septiembre, el sacerdote Mateo Fernández, nuevo párroco de San Francisco, pidió permiso al arzobispado para reabrir la iglesia. El 8 de octubre, al romper el sello del portón principal, se escuchó un lamento. Un sollozo largo, ronco, como el de un moribundo en plena confesión. Padre Mateo quiso ignorarlo. Esa misma noche, mientras preparaba el altar, encontró una Biblia abierta en el Salmo 109. Sea su morada desolada, que nadie habite en sus tiendas. Horas después, fue hallado muerto, colgado del púlpito, con un rosario atado al cuello, y escrito en su pecho, con cuchillo, la palabra Infidelis. La reapertura fue cancelada, y el lugar volvió al abandono. Décadas pasaron. El convento fue convertido parcialmente en museo y biblioteca, pero el sector trasero, donde estaban las celdas y la cripta, jamás fue rehabilitado. Quienes trabajaban allí contaban historias en voz baja. Sombras que cruzaban las ventanas tapiadas, oraciones que salían de las paredes, e incluso visitantes que aseguraban haber sido seguidos por alguien vestido de monje. En 1947, una joven bibliotecaria, Clarisa Montoya, desapareció dentro del recinto. Solo dejaron su bolso y una nota escrita a mano en su libreta. Escuché una voz desde la cripta. Dice que el juicio no ha terminado. Nunca apareció su cuerpo. En 1986, el arquitecto Alfonso Lezama lideró un proyecto de restauración del viejo convento. No creía en maldiciones, pero comenzó a experimentar pesadillas recurrentes. Veía una sala llena de ataúdes, todos abiertos, y en cada uno una versión distinta de él mismo. Una noche, durante una inspección nocturna, cayó por una grieta oculta en el suelo y descubrió una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de símbolos eclesiásticos invertidos. En el centro, una túnica franciscana flotaba en el aire, suspendida por nada, como si aún la llevara alguien invisible. Lezama huyó, abandonó la restauración. Fue internado en un hospital psiquiátrico 3 semanas después. Solo repetía: Margallo no murió, solo descendió. En 1999, durante un terremoto menor que afectó la capital, los sismólogos reportaron un epicentro inusual, justo bajo los restos del convento. Lo que no se hizo público fue que un equipo de ingenieros enviado para revisar la estructura nunca regresó. Solo encontraron sus cascos, sus herramientas y un olor insoportable a incienso rancio. Desde ese año, los temblores se volvieron más frecuentes. Y cada vez que uno ocurre, hay reportes de apariciones. Un fraile de rostro cubierto que camina entre la niebla. Año 2024.
Una joven estudiante de historia, Amalia Duarte, comienza a investigar la figura del padre Margallo para su tesis. Encuentra documentos prohibidos, cartas de monjes que escribieron sobre él en clave, advertencias, testimonios. La advertencia más recurrente: no lo nombres 3 veces. Amalia, escéptica, lo hace. Lo nombra, lo invoca. Desde entonces su vida cambia. Pierde el sueño. Encuentra crucifijos rotos en su escritorio. Escucha campanas a las 3:33 am. Su perro muere inexplicablemente. Y una noche, mientras lee su investigación, el espejo de su habitación se rompe sin causa, reflejando a alguien que no está en la habitación. Un fraile de rostro pálido con la boca cosida. Amalia desaparece semanas después. Su diario es hallado en el claustro, junto a una vela aún encendida. En la última página, escrita con letra temblorosa, se lee: Margallo aún espera. La ciudad no ha pedido perdón. Él no se ha ido. Las autoridades sellan el lugar de nuevo, pero ya no importa. La maldición sigue viva. Y en las noches sin luna, cuando Bogotá duerme, alguien camina entre los muros de piedra, orando en latín y dejando un leve olor a cera quemada y polvo antiguo. Buenas noches y descansen en paz.